Adelante, Libertad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Querida feria, la primera feria virtual del libro Argentina. Qué maravilla poder tener este espacio donde podemos compartir con tantos artistas, artistas de diferentes categorías, áreas, libros, conferencias, ponencias. Y hoy tenemos un tema que a mí en lo personal me emociona porque es un tema que estamos familiarizados muchas personas y es un tema que nos ha acompañado desde muy pequeñitos, desde a mí en lo personal, desde muy pequeñitos, otros no tan pequeñitos, ¿verdad? Pero hoy tenemos un invitado para tocar este tema tan hermoso, un invitado muy especial al cual le quiero dar la más cordial bienvenida. Es el secretario de Cultura y Educación de Bancaria Mendoza. Bancaria es Sindicato de Trabajadores Bancarios Empleados de Banco. Es curador de muestras de historietas y gestor cultural. Es Daniel Flores. Le agradecemos infinitamente que esté aquí desde Mendoza, Argentina, ¿cierto? Sí, así es. Ay, muchas Sí, gracias por acompañarnos para tocar un tema no, muy bonito, ¿verdad? totalmente. Pero gracias a ustedes, gracias a Susana Arenas, escritora mendocina, que tuvo la gentileza de sugerirle a ustedes esta charla, ¿no? Así que bueno, Bueno, ajá. Hoy tenemos un tema muy especial, que es, lo hemos titulado el especial de historietas de Quino. Bueno, usted platíquenos. Bueno, creo que podríamos comenzar con lo más básico, porque para muchos sabemos quién es Quino, sabemos todos sus personajes, pero quizá hay personas, nuevas generaciones, que no estén muy familiarizadas. ¿Qué nos puede hablar sobre eso? hay dos aspectos en la obra de Quino que es importante entender. Por un lado, la única historieta que realmente hizo, con ese formato, con una continuidad de personajes, fue Mafalda. El resto es más que nada humor gráfico, que a veces tenía una estructura de tira cómica, de chiste, como se puede dar en una sucesión de viñetas, pero muchas veces era una sola viñeta o un solo cuadro, una página completa, con muchos detalles, y que se encuadra más en lo que podríamos llamar humor gráfico. De hecho, eso era lo que hacía durante sus primeros 10 años de trabajo, hasta que empieza a trabajar con Mafalda. Y eso que vos decís es muy cierto, o sea, hay un boom, una explosión de Mafalda que aparece después de que se deja de editar, después de que Kino toma la decisión de decir, no la hago más. Se había saturado, se había cansado, era como diciendo, ya no, este personaje no le puedo sacar más. Y aparecen los libritos. Primero a través de Jorge Álvarez, después a través de Ediciones de la Flor, y ahí se produce toda una explosión de otra generación que incorpora a Mafalda. O sea, ese fenómeno empieza a crecer después de que Mafalda ya no estaba, no salía en las publicaciones de diarios o revistas. Eso es realmente un fenómeno interesante para estudiar, para analizar, para tratar de entender. Eso es una característica de su obra, ¿no? Y bueno, yo pienso también que no, bueno, lo leí por ahí en algún artículo que decía, no hay Quino sin Alicia Colombo, su Sí, la esposa, ¿cierto? italiana, la que él se apoyaba mucho porque consideraba, se veía a sí mismo como una persona eh, muy desordenada en la cuestión de números, de armar cosas, y Alicia, a quien él amaba profundamente, doctor en química, era como una especie de contracara, como que eso que él notaba que le faltaba, ella lo completaba. Terminaban siendo un tándem, un equipo,
que funcionaba perfectamente. Qué hermoso. Dicen que él era el niño y ella era el adulto. Dijo una cosa extraordinaria en una entrevista aquí respecto de que a él le hubiese gustado en algún momento también ser mujer, para poder amarse como él le gustaría ser amado. Ay, qué bonito, qué Este, bonito, qué ese bonito. tipo de pensamientos a veces te desubican, sobre todo porque viene de una persona que era muy introvertida, muy tímida. Eh, y creo que, bueno, y él lo definía en relación a que en Alicia él había encontrado a esa mujer, ¿no? Qué hermoso. Ella muere en el 2017, ¿verdad? Un En poquito antes 2017. que él. Sí, Y usted me comentaba que él se fue a vivir con su sobrino, creo que muere en Mendoza. muere en Mendoza, vive estos últimos 3 años acá en Mendoza. Y hay algo así como volver a las fuentes, volver a ese espacio eh, que él lo veía como un espacio relacionado con recuerdos felices, con momentos importantes de su vida. Cuando era niño iba al cine, dice, yo tenía 8 años, iba al cine solo y no pasaba nada y estaba todo bien, no había ese miedo, esa inseguridad que puede haber hoy. Ujú. Y además era una provincia, nosotros somos una provincia en donde ir al cine era un fenómeno cultural muy importante. Mendoza tuvo, en relación a su cantidad de habitantes, la mayor cantidad de salas de cine. Había salas por todos lados, en los Ujú. barrios, en cine a techo abierto. eh, entonces, y bueno, y él era un cinéfilo empedernido, pues le gustaba muchísimo el cine, ¿no? Entonces, bueno, Ah, y sabía mucho del cine. qué lindo. Oiga, yo le quiero comentar algo a usted y a toda la audiencia, algo que es personal. Creo que ya se lo había comentado fuera de aire, pero lo quiero comentar. Mi papá, bueno, los personajes son de Mafalda, ¿verdad? Manolito, Susanita, Sí, Libertad, sí. Guille, pero hay en mi familia, mi papá se llama Manolito, mi tía se llama Susana, Susanita, y Libertad, por eso yo también me llamo Libertad. Entonces, fíjese qué hermoso, porque ellos nacieron mucho antes de eso, en mi familia, los Montes de Oca. Y bueno, yo quiero aprovechar este comentario, que es una coincidencia del universo. Le quiero preguntar, háblenos de los personajes de Mafalda. ¿Quiénes son? ¿Cómo se inspiró Kino en estos personajes? Sí, al principio nace por una especie de casualidad, creo que casi todo el mundo lo conoce, pero podemos referirlo brevemente. Eh, una empresa argentina, Cianditela, quiere expandir sus productos a una línea de electrodomésticos y eh, se le ocurre la idea y se lo transmite a una agencia de publicidad de hacer una tira donde se vea reflejada una familia clase media argentina, papá, mamá, un par de niños, y que tuviera algún cierre chistoso, cómico, vida cotidiana, y los productos se iban a llamar Mansfield. Tenía que buscar algún nombre que tuviera la M, que tuviera la D, la F, que sonara por ahí y además disimuladamente ir poniendo los artículos de electrodomésticos. Por supuesto que cuando esto en algún momento lo llevan a un diario, la gente editora no es tonta, se da cuenta, le dice, no, esto es publicidad, y si quieren hacer publicidad la van a tener que pagar. Y quedan guardaditos en un cajón. Ahora, en un determinado momento, un amigo de él le dice, che, ¿no tenés otra cosa aparte de lo que haces, que sea en una tira, que sea eh, más historieta que humor gráfico? Y él saca esto, desempolva estos trabajos, se los lleva, lo publican, y hay algunas cosas que son curiosidades para los fanáticos, que, por ejemplo, en esas pocas tiras había un hermano mayor, que después no apareció nunca más. Después, él cuando ve que esto empieza a crecer y empieza a tomar forma, él decía una cosa muy bonita, empezaba a conocer a Mafalda.
él, el autor, la empezaba a conocer y a ver cuál era el mundo de Mafalda. El nombre viene porque buscando justamente esto, el nombre para el personaje principal, él está viendo una película argentina que se llama Dar la Cara. Ahí trabajaba Leonardo Fabio, Lautaro Murúa. En una escena se ve una cunita, no se ve el bebé, pero se ve una cunita y los personajes hablan y dicen, ella es Mafalda, una princesa, es una belleza. Y él dijo Mafalda, justo lo que estaba buscando, y le quedó el nombre por ahí. Esa es la razón ¡Wow! del Mafalda. ¡Qué bonito! Después, él le va agregando personajes. Al principio, cuando ya empieza a hacer la tira, ¿no es cierto? Y le va agregando a Felipe como una especie de un juego de contraposición. Ella siempre con sus posiciones idealistas, a favor de la paz, enojada con la guerra, con las situaciones de poder. Y Felipe, un soñador que a veces se ubicaba, que no entendía bien todo lo que estaba pasando, y en ese contrapunto, ese juego, daba lugar a los chistes que iban apareciendo. Pero después se daba cuenta que para algunas otras cosas necesitaba otros personajes. Y esos personajes, bueno, son Felipe, que tiene una inspiración en un amigo personal de él, que tenía los dientes así de conejo, y a él le parecía muy gracioso eso. Manolito estaba basado en un comerciante que él conocía, que también eh, inspiraba o daba ese formato. Eh, y Guille también está basado en alguien real, que es el sobrino de él, un músico que hoy tiene 56 años, que recordaba hace poco en una entrevista de que en la época de la mal llamada Revolución Argentina, eh, Quino buscó o estuvo unos meses ahí en la casa de él, en San Rafael, el departamento que está acá al sur de la provincia, y este, la inspiración de ese personaje, Guille, está basada justamente ¿cómo se llama? En este personaje que es real, que es un sobrino de él. Y es el único que tiene la característica de que va creciendo a lo largo de la tira. Mm. Es una cosa rara, porque cualquiera que sigue una tira de historietas sabe que hay una especie de trampa espacio-tiempo Sí. en donde cuando permanece a través de los años y los personajes siguen teniendo la edad que tienen y siguen no hay una evolución en edad. Eh, cuando empieza la tira, eh, Mafalda estaría en tercero o cuarto grado de la primaria, así que debería haber sido un adolescente al terminar la misma, Wow. pero no es así, sigue siendo Mafalda a lo largo de toda la publicación. Pero esas son licencias que se toman los creadores de historieta y que están aceptadas además por el lector, por el espectador, ¿no es cierto? Por el eventual, la persona que lee historieta. ¿Mm? Pero sabe que, Daniel, yo veo una cosa, una de las, cuando yo leía todas esas historietas, las tenía a la mano, no porque yo las comprara, yo era pequeña, porque en mi casa las leían. Y cuando yo las leía, sinceramente, como que no entendía, me llamaban la atención porque eran cartoons, no que eran cómics, pero no entendía muchas cosas y después lo fui entendiendo. Entonces yo creo que una lo mágico también es ver esos personajes tan pequeñitos con unas reflexiones tan profundas como de la alegría, el amor, la paz, como usted también me mencionó, que es, que a veces le causaba un poquito de angustia, ¿no? Un poquito de Sí, angustia leerlo. exacto, si bien es humor gráfico, muchas veces, como está denunciando situaciones de injusticia, hay situaciones que son, en ese humor gráfico, no solamente en Mafalda, sino en toda la obra de Quino, que está atravesada por el tema del poder, y el poder entendido no solamente desde el punto de vista del gobierno, de la burocracia o de las multinacionales,
o de aquellas entidades que a veces no tienen cara, pero que tienen poder real, genera una situación de opresión sobre la gente. Él hacía mucho hincapié de que también hablaba del poder más cercano, más relacionado, por ejemplo, con la familia, en donde a lo mejor el padre o la madre o la escuela generaba una situación de poder. También con los pares. Y a veces también hay pequeñas situaciones de poder desde un supuesto estrato inferior, y uno dice, ¿cómo? Entonces esas lecturas, él las estudiaba, las volcaba hacia las tiras, y contando siempre con la complicidad del lector, porque eso que vos decís, yo creo que funciona de la siguiente manera. Era una tira en donde los personajes eran niños, pero el público al que estaba dirigido era adulto. Y a la vez, también hay una cuestión. Eh, digamos, la lectura de la tira se complementa con la persona que está del otro lado. Él Claro. era consciente de esta situación y jugaba mucho con eso. Entonces, al jugar con eso, te vas a encontrar con que, como ocurre con un montón de obras de arte, hay tantas lecturas como lectores. Si vos vas a tener 20 personas leyendo en una clase la misma historieta de Mafalda, vas a tener 20 lecturas diferentes. Y además hay un fenómeno que tiene que ver con lo que vos dijiste. Si lo lees a los 15 años, tenés una lectura. Y si lo lees a los 30 o a los 60, Otra. tus lecturas van a ser otras. Claro, Y claro. ahí hay un redescubrimiento. Creo que ahora pasa que como hay una especie de invasión de toda la obra de él en las redes, y vos te vas encontrando con cosas que a veces te acordás y a veces no, y a veces explotás en una carcajada y vos decís, pero este chiste, ¿cómo que no lo vi? ¿Cómo que no me acuerdo? ¿Cómo no me puedo acordar de que yo? Pero la producción de él es tremenda, tremenda, Sí, es muchísimo lo que hizo, sí. muchísimo. ¿Sabes? Yo le quiero compartir una frase que a mí me gusta mucho, la he hecho mía de muchos años y a veces la digo en la vida real. Digo, paren el mundo, me quiero bajar. No me gusta. Usted tiene, yo sé que le voy a hacer una pregunta comprometedora, pero porque usted habla en general, pero yo quiero que usted me platique. Yo soy libertad, aquí rompo reglas, atrevida. Yo quiero que me diga alguna de sus frases, pero favoritas para usted, para Daniel Flores. Sí, hay una que justamente no convoca al humor o a la alegría, pero es una reflexión que tiene mucho que ver con nosotros, los argentinos, y es cuando se da el golpe de Estado de Onganía, derrocando al presidente constitucional Arturo Illia. Al día siguiente, la tira de Mafalda, en vez de ser una secuencia de varias viñetas, es una sola viñeta alargada, está la carita de Mafalda y una reflexión que dice, entonces, todo eso que nos enseñaron en la escuela, nada Oh, más, ni nada oh, menos. wow. Este, ese todo está en mayúsculas. Y Ajá. habla de la tremenda decepción, el tremendo dolor, porque de algún modo Saturain, que es la persona que está a cargo hoy de la Biblioteca Nacional, el director de la Biblioteca Nacional de Argentina, que es un hombre que sabe muchísimo de historieta, que ha hecho un programa maravilloso que continuará sobre la historieta argentina. Él decía que Mafalda representa el pensamiento vivo de la clase media de los años 60 y 70 en la Argentina. Y esta gran desilusión que se plasma en esa viñeta, de algún modo eh, es la proyección de la desilusión de un montón de argentinos frente a esa continuidad de golpes que interrumpían permanentemente los procesos democráticos. Eh, por ahí hay una especie de discusión o pelea sobre cuál era la posición política de Quino,
y creo que eso lo define claramente. La posición política de Quino estaba referida al abuso de poder, y a una serie de situaciones que son tremendamente injustas para la gente, y eso atraviesa distintos colores políticos partidarios. No se queda en un partido político determinado. Y por ahí genera un poco de escepticismo, o quizá una falta de fe en el ser humano. Él decía que el ser humano estaba incompleto, no había sido terminado, faltaba un gen, o había que buscar el gen que hacía que el ser humano echara siempre todo a perder. Y un poco es eso, ¿no? Desde ese punto de vista está eso, y yo creo que lo otro que también se da, referido a esto que vos decís de la familia, está tan incorporado en la cultura popular argentina, los personajes, que uno a veces para poder definir a alguien recurre a la tira. Entonces yo, por ejemplo, hablo de mi nieta Dulce, Dulce Saray, y digo, es una mafalda, tiene actitudes mafaldescas. La veo como en cuadritos, en viñetas, haciendo sus declaraciones, sus chistes, sus bromas, que una mezcla por ahí entre libertad y mafalda. Esto está muy incorporado en la cultura popular argentina, al punto de que muchísima gente hace referencia a algunos de los personajes, ¿no? Sí, sí. Qué lindo. ¿Sabe que estaba pensando en algo? Bueno, para mí qué honor llamarme Libertad. Y usted me hizo un comentario muy interesante. Me habló sobre Libertad, el personaje, era un personaje chiquito. Cuéntenos por qué es un personaje chiquito. ¿Cómo lo ve usted? Claro, siempre había bromas en el grupo de los niños donde los blancos eran, justamente en el caso de Libertad, era blanco de muchas bromas por el tema de ser tan pequeña, tan chiquita. Y cuando le preguntan por qué, y Kino responde, porque la libertad es pequeñita. Y eso es un concepto político. Eso es un concepto político. La libertad real que tenemos, cualquier ser humano, la verdadera libertad, es siempre pequeña, porque está restringida por varias cosas, por todos esos poderes. Tomar la sopa porque la sopa te hace bien, no me gusta, no importa, vos la vas a tomar. Y que él lo veía también como una reflexión o una comparación, que esa sopa que estábamos tomando y que no nos gustaba eran las dictaduras argentinas. Claro. Mire, yo quisiera leer uno de las imágenes aquí que aparece. Dice, entonces, eso que me enseñaron en la escuela. O sea, ¿que no sirve? No, eso es lo que te decía más temprano. En este caso, esto está referido, esto es el día después del golpe Sí es cierto, esa es la que mencionó. justamente, Arturo Claro, Illia, el claro, presidente constitucional. Entonces, claro. esa viñeta es la desilusión de Mafalda por esas cosas que Sí, le enseñaban en la escuela. Pero sí. hay una viñeta muy interesante que habla de su actitud contestataria frente al poder y frente a la educación que a veces se recibe. Ella está por ir a la escuela y se mide, con 1 centímetro se mide la cabeza. Ajá. Y después mira el centímetro y dice, va a caber acá todo lo que me van a meter en la escuela. No, no, era una cosa bárbara. Mire, ¿a qué juegan, chicos? Al gobierno. Bueno, no hacer lío, ¿ok? Descuida, no vamos a hacer absolutamente nada. Claro, Ay, qué lindo. una serie de tiras en la que Mafalda se había Sí. había sido electa presidente, y eso genera un Ajá. montón de chistes y situaciones muy graciosas. En un momento pretende poner acá justamente esto que estamos viendo, mirá qué lindo. Sí. Eh, Quiere reflejar que ella es la presidenta y ponerse firme frente a su madre, y la madre le contesta que ella es el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional.
como diciendo, vos podrás ser presidente, pero yo soy la que tiene el poder. Este Sí, tipo dice, de, sí. claro, este tipo de chistes o de gags que él hacía en las distintas tiras, eh, profundamente políticos, ¿no? Sí, Profundamente guau. políticos. Sí, Mafalda, levanta la tricota que dejaste tirada. No tengo por qué obedecer a nadie, mamá. Yo soy un presidente. Yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Hay que reconocer que estuvo astuta. Qué bueno está esto, no, hombre. Qué delicia, pero mire, yo quiero que me platique, porque en los minutos desafortunadamente yo creo que esto era un homenaje para mucho más tiempo y con este gozo de platicarlo con usted, de verdad que fue delicioso. El tiempo se nos viene, desafortunadamente se pasó muy rápido y no quiero que nos vayamos sin que usted nos platique, porque usted está en el ámbito de negocio, pero hay esa combinación de ser gestor cultural. La gente no entiende qué es gestor cultural. No sé si nos pudiera platicar un poquito sobre lo que usted hace. El trabajo de un gestor cultural para mí es hacer que el evento cultural acontezca. Parece una verdad de perogrullo, una obviedad, pero cuando llegamos a la hora de los bifes, cuando realmente hay que concretar, hay que hacer pragmático ese sueño, que puede ser un libro, el recital de un músico, una obra de teatro, una muestra de arte, resulta que muchas veces el artista, que es el creador, el que está en el mundo de los sueños y lo plasma sobre un lienzo o una canción, llevarlo a la práctica y que puedas establecerse ese contacto entre la obra y el público, es un tema, es una obra, es un trabajo, y el gestor cultural lo que hace es ese trabajo. Después el destino de la obra ya pasa a ser una relación entre el eventual espectador, lector o asistente a una muestra o a quien compre la obra, o la adquiera o la vea, y la obra en sí. Y en eso no tiene manejo ni siquiera el autor de la obra. Y esto es algo que por ahí el autor le cuesta entender. Y es muy lindo discutir esto y charlarlo y verlo porque la gestión cultural tiene una serie de aspectos que son a veces ríspidos, aburridos, horas de amansadora, tramitar o caminar por algunos senderos burocráticos que son tediosos, aburridos, desgastadores, y que no tienen nada que ver con la otra parte que es la parte artística. Por supuesto, como siempre digo, cuando el trabajo nuestro está bien hecho, nadie se da cuenta y eso es bueno. Y cuando está mal hecho, los primeros que vamos en cana somos nosotros. También, en parte está bien que así sea, porque algo habremos hecho para que no se pueda concretar. Pero para mí es un trabajo apasionante. Para mí es un trabajo apasionante y me ha dado la oportunidad de vivir cosas increíbles que a veces ni siquiera había soñado. Y eso es mucho para dar gracias. Qué hermoso porque realmente el arte, la cultura nos llena el alma, nos hace descubrir una parte nuestra que es meramente un encuentro con uno mismo, ¿no? Porque pues trabajamos, hacemos muchas cosas y nos olvidamos de que aquí adentro hay alguien más que está que viviendo, pidiendo alimentarse de todo esto hermoso que es el mundo y la música, el arte, el teatro, eh, el la literatura, la fotografía, todas estas artes despiertan eso hermoso en nosotros. Pues yo le quiero agradecer y le quiero hacer una invitación formal. Lo quiero invitar al programa de radio de Amo Vivir y Tengo el Poder para Vivir Mejor, 9:20 AM en Houston y que también se transmite por Facebook. Y lo invito porque yo quiero saber más de todo lo que usted hace, de todo lo que hace a nivel personal, a nivel profesional, a nivel este rol que tiene usted como secretario de Cultura y Educación Bancaria Mendoza, y le hago esa cordial invitación a todos los que nos siguen ahí. Vamos a hablar también y vamos a hacer otro especial de Quino porque yo quiero saber más de Quino y quiero agradecerle infinitamente a dos puntos. Uno, a nuestros hermanos argentinos, que gracias a ustedes, yo pienso, es un patrimonio de la humanidad Quino, de verdad, que
que es un legado que nos han dejado y eso se lo debemos a ustedes, a Argentina, porque él escribe de su familia y escribe de su contexto y de lo que pasa en su país. Y eso ya es mundial y ya también es nuestro. Kino también es nuestro. Y a usted también, Daniel Flores, le quiero agradecer infinitamente. Las gracias de parte mía, por supuesto, a todos ustedes, a la Feria del Libro, a la entrevista y sí, por supuesto que agradecido por la invitación y Gracias. juntarnos para hablar de Kino o de la gestión cultural siempre va a ser un gusto. Ay, le agradezco mucho. Bueno, les doy las gracias por estar atentos. Yo sé que este video va a girar, va a pasar por muchos lados porque no tiene nacionalidad. Kino es nuestro, ya no solo es de los argentinos, es del mundo. Y de verdad, quiero mandarle un saludo al grupo de Mafalda. Hay un grupo oficial de Mafalda que sigo en redes. Y nuevamente, muchas gracias al secretario de Cultura y Educación Bancaria Mendoza, Daniel Flores, le agradezco infinitamente el que haya estado con nosotros, su tiempo y todo. Gracias.